Buenas noches a todos y todas, que es como siempre los jueves nos sintonizan en otro Facebook Live, donde intentamos traerles temas de interés, ¿verdad? Y que puedan aprender y aportar también en esta conversación. En la tarde de hoy nos acompaña la compañera abogada y compañera de lucha, la licenciada Wilma Estel Reverón, que le agradecemos por estar disponible para nosotros en la noche de hoy. Y el tema que vamos a discutir lo titulamos Descolonización de Puerto Rico conforme al derecho internacional, así que nadie mejor que ella para abundar en este tema y poder instruirnos a todos. Tenemos una audiencia variada, así que intentaremos que esto sea en arroz y habichuelas y estoy segura que será una clase de Derecho Internacional para todos y todas. Como siempre, tengo que agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que como todos los jueves nos sintonizan y comparten estas publicaciones para que podamos llegar a más personas. Así que muchas gracias a la delegación de Ponce. Y para presentarles un poco a nuestra invitada de hoy, la licenciada Reverón es abogada defensora de derechos humanos y civiles y de la libertad de Puerto Rico también. Así que ha tenido una práctica extensa en lo que es el tema de derechos humanos. Pertenece al Board of Advisors de la American Civil Liberty Union, que la conocemos como la ACLU en Puerto Rico, y ella pertenece al Board of Advisors del capítulo de Puerto Rico. También a la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y ha comparecido en múltiples ocasiones a la Organización de Naciones Unidas en favor de la libertad de los presos políticos puertorriqueños y la independencia de este país. Así que nosotros estamos muy honrados de que ella nos acompañe en la noche de hoy para discutir este tema. Vamos a empezar, ¿verdad? Desde lo más básico de entender lo que es una colonia y cómo ha sido ese desarrollo histórico del derecho de descolonización e independencia para Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre el rol de las Naciones Unidas en el caso de Puerto Rico, el apoyo internacional, las resoluciones importantes ante la ONU. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar de lleno en el tema. Si me permite, Jessica, me gustaría dar un poquito de contexto. Primero agradecer de mi parte, ¿verdad?, a la licenciada Reverón, pero no es casualidad que esté con nosotros hoy, porque apenas hace unos días el Comité de Descolonización emitió una resolución. Es algo que es básicamente una tradición anualmente, ¿verdad?, que el comité se exprese sobre el problema colonial de Puerto Rico, así que las noticias que tiene la licenciada Reverón sobre ese tema son bien frescas y me gustaría obviamente que en esta conversación tengamos siempre presente qué hacer, ¿no? A la luz de este contexto histórico tan terrible que estamos viviendo, de una situación colonial insostenible donde aquí en Puerto Rico no existen los derechos humanos ni políticos y donde estamos sufriendo una severa crisis económica que nos tiene en un impago de las obligaciones del Estado y para colmo, ¿verdad?, la pandemia, ¿verdad? Y todo este contexto tiene que sacudir definitivamente a los puertorriqueños y a la relación política que tenemos con los Estados Unidos. Y para eso pues hace falta convocar a los expertos, a las personas que han tenido la experiencia, el conocimiento sobre estos temas para que nos ayuden a encontrar el camino, ¿verdad?, que nos hace falta tanto como puertorriqueños. Así que bienvenida, Wilma, es un placer que estés aquí con nosotros. Tardaste como 30 milisegundos en decirme que sí cuando te invité. Así que es evidencia de tu compromiso con el tema. Por eso no dudé en escribirte para que pudieras participar. Bueno, Cuéntanos. para mí siempre es un gusto poder colaborar, compartir sobre todo información. Eh, Soy una profesora frustrada, yo he dado clases en la universidad, pero nunca he tenido una posición de catedrática. Y pues me encanta la cosa de poder compartir información y
y hasta donde se pueda, pues educar sobre temas en específico. Yo llevo trabajando este tema desde 1980, así que pues en el camino he aprendido muchas cosas, y quiero tener esa oportunidad siempre de compartirla. Cuando me enviaste el mensaje hoy, más o menos diciéndome por dónde querías que nos fuéramos, me estuvo gracioso que la primera pregunta que me pones es la definición de colonialismo. Yo he dado esta conferencia, qué sé yo, cientos de veces y nunca nadie me ha pedido la definición de colonialismo, y uno como que siempre parte de la premisa de que todo el mundo sabe cuál es la definición de colonialismo. Pero nada, me metí por internet a buscar referencias y por supuesto sale la Real Academia Española, pero todo el mundo le pone la definición y la acomoda a sus intereses. Así que finalmente opté por escoger cómo es que lo trata lo que se llama la Carta Magna de la Descolonización, que es la Resolución 151415 de 1960. Y ellos, las resoluciones de Naciones Unidas, contrario a los que estamos acostumbrados con nuestras leyes, de que siempre tienen una parte de definiciones, pues a nivel internacional son sencillas, no tienen definiciones. Así que las resoluciones dicen lo que dicen y ya, y no se define qué es lo que quiere decir cada palabra. Y la 151415 no es una excepción a eso, pero al tratar el tema de qué es lo que ellos están pidiendo que se termine en el mundo, ellos definen el colonialismo como la sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Somos un país dominado, subyugado y explotado por una potencia extranjera que es Estados Unidos. Sé que habrá personas que pensarán que la relación que tenemos a lo mejor no es tanto de explotación porque los fondos federales, pero ese es otro tema, sobre eso se puede hacer otro Zoom, pero está sujeto a discusión. Si hay explotación o no hay explotación. Yo entiendo que sí que hay explotación por muchas razones. ¿De dónde tenemos que hablar entonces? ¿Cuáles son los antecedentes de derecho internacional que aplica al caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas? Y a eso nos tenemos que mover un poquito atrás hacia los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes saben, las Naciones Unidas es el producto de la Segunda Guerra Mundial, y como antecedentes se identifican siempre tres reuniones. Una es la famosa reunión donde surge la Carta del Atlántico, que es una reunión que se celebra entre Churchill, Stalin, Churchill, Stalin y Roosevelt, donde en realidad primero Roosevelt y Churchill, donde se ponen de acuerdo de unos principios, unos 8 principios que son los que quieren promover como principios del derecho internacional. Esos principios, me voy a decir los que más nos interesan a nosotros, que es la renuncia a expansionarse como países, que no desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos libremente expresados de los pueblos interesados, que se respete el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir, y desean que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno en aquellos a quienes le ha sido arrebatado por la fuerza
derecho a los países a elegir su forma de gobierno, la colaboración económica, la condena al nazismo, la promoción del desarme y el abandono del uso de la fuerza, ¿verdad? Esos principios se convirtieron en parte de la Declaración de Naciones Unidas del 1 de enero de 1947, cuando 15 países entonces la adoptaron como parte de sus principios. Después de la Carta del Atlántico, se produce la reunión, lo que llaman la Conferencia de Yalta, que fue del 4 al 11 de febrero de 1945, y ahí sí estaba Stalin. Ahí eran Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Stalin. Y ahí se llegan a unos acuerdos sobre cómo van a regir las cosas después que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Estamos en febrero del 45, todavía no se ha acabado la guerra, ¿verdad? Pero ya ellos están estableciendo cuáles van a ser. Acuérdense que ya eran los aliados en ese momento, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después entonces nos movemos a la conferencia de Potsdam, que se llevó a cabo en Potsdam, Alemania, cerca de Berlín, y ya aquí estamos en el fin de la guerra, el 17 de julio al 2 de agosto de 1945. En esa reunión ya no estaban ni Roosevelt ni Churchill, ¿verdad? Roosevelt ya había muerto, Churchill ya no era el primer ministro del Reino Unido, estaban Harry Truman, y Clement Attlee era el primer ministro de Reino Unido en esos momentos. Y ahí, en esa reunión, es que se redacta la Carta de Naciones Unidas. Ya había habido, se divide Alemania, se amplían las fronteras rusas, se crea la Comisión Interaliada, se funda la ONU, después viene la fundación de la ONU. Bueno, ya la ONU había sido fundada, pero todavía no tenía todas las estructuras, los documentos. Así que en el 1945, pues, en abril, ya estamos en preparación para la fundación de la ONU. Y en ese momento, en abril de 1945, y aquí es que entra Puerto Rico en la primera etapa en este viaje del caso Puerto Rico y la aplicación del derecho internacional al caso. La primera etapa tiene que ver con la creación de las Naciones Unidas, y desde la nación puertorriqueña los protagonistas son el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Don Pedro, en abril de 1945, don Pedro Albizu Campos impulsa la creación del Congreso Mundial Provisional de Naciones Dominadas, cuyo primer secretario fue Julio Pinto Gandía y más tarde Oscar Collazo. Marisa Rosado nos explica que esa organización tenía como objetivo elevar el caso de Puerto Rico de las naciones, los casos de las naciones mantenidas bajo regímenes coloniales a la Conferencia de San Francisco. O sea, no era solamente el caso de Puerto Rico, sino ese otro grupo que don Pedro había logrado aunar esfuerzos y reclamar la eliminación total del colonialismo en el mundo. Así es como originalmente llega el caso Puerto Rico a las Naciones Unidas. El Partido Nacionalista obtiene acreditación como observador, como Movimiento de Liberación Nacional ante la Organización de Naciones Unidas, como una organización no gubernamental con derecho de observador, y nombran a la señorita Thelma Milke, que era una compañera estadounidense, a representar al Partido Nacionalista en la ONU. El Partido Nacionalista de la ONU pudo mantener su acreditación como Movimiento de Liberación Nacional ante las Naciones Unidas hasta el 1950, porque una vez estalla la Revolución Nacionalista el 30 de octubre y el ataque a Casa Abrera el 1 de noviembre,
pues inmediatamente Estados Unidos le escribe una carta al que era entonces el secretario general de las Naciones Unidas y denuncia, entre comillas, que el Partido Nacionalista ha recurrido a la fuerza y a la violencia y que por lo tanto está en violación de los estatutos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y ahí se le retira entonces el estatus de observador acreditado ante Naciones Unidas para el Partido Nacionalista. Desde entonces ninguna otra agrupación o movimiento en Puerto Rico ha logrado obtener acreditación ante Naciones Unidas. Lo más cercano a eso que hemos logrado es lo que tenemos en el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que tenemos estatus de observador ante el Movimiento de Países No Alineados, que es el segundo organismo multilateral más grande del mundo, ¿verdad? Que tiene 120 países. Así que se crea Naciones Unidas, se adopta la Carta de Naciones Unidas, y en la Carta de la ONU, en el capítulo 11 de la Carta, se aprueban unos artículos que son los que nos impactan directamente a nosotros. El artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que es el que le impone a todos los países miembros que suscriben la Carta, que tienen bajo su administración territorios, ya sea como fideicomiso, bajo la figura del fideicomiso, o ya sea como territorio no autónomo, pues entonces tienen una obligación de administrar esos territorios cuyos pueblos, y esto estoy leyendo aquí literalmente, cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de estos territorios están por encima de todo. Aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta carta el bienestar de los habitantes de estos territorios, y asimismo se obliga, entonces tiene de la A a la E, se obligan al respeto a la cultura, a tener en cuenta sus aspiraciones políticas, a promover la paz y la seguridad internacional, a tomar medidas constructivas para el desarrollo, etcétera. Y la E, el artículo 73, es que dice: a transmitir regularmente al secretario general, a título informativo y dentro de los límites de la seguridad y las consideraciones de orden constitucional que se requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables. Hacer un poquito, ¿verdad?, de explicación aquí. En Naciones Unidas había un sistema dual, ¿verdad? Está los territorios bajo fideicomiso y estaban los territorios no autónomos. Los territorios bajo fideicomiso vienen de aquella antigua Sociedad de las Naciones, la Liga de Naciones, que no llegó a nada, porque eso lo había impulsado Woodrow Wilson, y él intentó de que el Senado de Estados Unidos ratificara la adhesión a la Liga de las Naciones, pero nunca lo pudo lograr, y eso se hizo salir agua y desapareció. Y eso es lo que viene a ese vacío, entonces lo viene a llenar la Organización de Naciones Unidas. Pues esos territorios en fideicomiso, por ejemplo, pues Sudáfrica tenía a Namibia bajo fideicomiso. Y se suponía que el propósito de esos fideicomisos era para que la potencia administradora ayudara a esos territorios a valerse por sí mismos, a desarrollarse y a alcanzar su plenitud de desarrollo. Son territorios que las Naciones Unidas le encargaba a ese país, ¿verdad? No es distinto al caso de los territorios no autónomos, que son territorios que ya de alguna manera estaban ocupados o controlados por una potencia extranjera,
y que no estaban bajo ese régimen del fideicomiso, sino que tenían una relación pues y aquí las palabras, se juega mucho con las palabras, ¿verdad? De potencia administradora. Potencia administradora es un país colonizador, pero así es como le llaman en el sistema internacional para no ofender a nadie. Y territorios no autónomos, que en realidad son colonias. Y eso no cambió ni siquiera con la adopción de la 1514-15, que de hecho es la primera vez que habla de colonialismo con todas sus letras. Porque si ustedes ven todo lo anterior, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los documentos es siempre con los eufemismos de los territorios autónomos y las potencias administradoras. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos tenía una obligación entonces de transmitir regularmente al secretario general información sobre los desarrollos en Puerto Rico. Y Estados Unidos llegó a transmitir, yo creo que 2 o 3 informes como mucho. Eran unos informes que de hecho, pues el primero era igual que el segundo y el segundo igual que el tercero, que básicamente lo que decía era, pues, en Puerto Rico hay tantas escuelas, tantos hospitales, se celebraron elecciones tal día, pero no eran... el propósito de esos informes se suponía que fuera para que ellos informaran cómo ellos estaban ayudando a que ese país se desarrollara para llegar a la plenitud de su desarrollo y su soberanía, pero ese propósito no se estaba consiguiendo. En el 1952, pues como ustedes saben, se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Va don Antonio Fernández Gissén a Naciones Unidas dentro de la delegación de Estados Unidos a solicitarle a la Asamblea General de las Naciones Unidas primero informarle de la creación del Estado Libre Asociado, la adopción de la Constitución propia y el famoso pacto, ¿verdad? De que según la representación que ellos hacen, pues Puerto Rico y Estados Unidos habían entrado en un acuerdo in the manner of a compact, como un pacto, y por lo tanto Puerto Rico ya tenía gobierno propio y entonces se le solicita a la Asamblea General que saque a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos porque supuestamente ya habíamos hecho un ejercicio de autodeterminación, habíamos escogido establecer la relación, el famoso pacto con Estados Unidos del Estado Libre Asociado, y por lo tanto ya Estados Unidos debía ser relevado de la obligación de seguir transmitiendo informes. Eso sucedió en el 1953, en la Asamblea General de 1953 se discute y se aprueba la resolución 7488, que es la que saca a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos. Esa resolución... si me permite, Wilma, tengo entendido que el proceso para que Estados Unidos lograra eso fue un proceso de torcer brazos y de presiones a los países, que es una historia bien interesante, ¿no? Porque obviamente no había el convencimiento de que realmente Puerto Rico era un territorio autónomo, porque como quiera las leyes federales aplicaban, la Corte Federal, había una serie de elementos dentro de la relación política que no le daban ese estatus de ser un territorio autónomo conforme a los estándares de la Carta de Derechos, ¿no? Correcto. Fue un proceso un poco largo, técnico y complicado, porque primero se creó un comité de transmisión de información y ese comité hizo una primera revisión y entonces después eso fue a la cuarta comisión, fue a la Asamblea General, o sea, eso recorre todo un proceso de distintas etapas donde se van adoptando distintos acuerdos, distintas resoluciones. Lo que es significativo, por ejemplo,
países como la India, que acababan de advenir a su independencia recientemente, fueron de los más vocales en criticar y denunciar la 748-8, porque entendían, como tú muy bien has señalado, que no cumplía con los requisitos para considerar que Puerto Rico verdaderamente había alcanzado un verdadero gobierno propio. Nada más que el hecho de que la Constitución de Puerto Rico tuvo que ser aprobada por el Congreso, que no fue que nosotros adoptamos la Constitución que nosotros quisimos, sino que la Constitución que nosotros adoptamos fue la que ellos no aceptaron. Ustedes saben que la Constitución fue al Congreso y ellos la cercenaron, inclusive le eliminaron la sección 20, que era la que reconocía los derechos sociales y económicos, que no era otra cosa que prácticamente una copia ad verbatim de los artículos de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que trata sobre los derechos sociales y económicos, porque esa Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo comité de redacción fue presidido por Eleanor Roosevelt, la viuda de Franklin Delano Roosevelt. Es un proceso interesante leer la historia, porque eso fue todo una negociación entre dos visiones del mundo, ¿verdad? El mundo socialista, donde se priman los derechos sociales y económicos, versus el mundo capitalista, donde se priman los derechos individuales, los derechos de explotación económica, etcétera. Y esa negociación fue lo que logró que esa carta, esa Declaración Universal de Derechos, los primeros derechos que se reconocen como derechos humanos universales están más enfocados en el individuo, y después la segunda parte de la carta son derechos que están ya más enfocados en las comunidades, en los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera. Y eso era lo que traía la sección 20, que por cierto había sido también una de las últimas propuestas que hizo Roosevelt, yo creo que 2 semanas antes de morirse, que él quería que la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos hubiera una segunda Carta de Derechos, precisamente para incluir los derechos sociales y económicos. Pero, ¿en qué año estamos? 1952. ¿Y qué pasaba en Estados Unidos? Estábamos bajo la era del macartismo. Sí. Estábamos bajo el régimen del House of Un-American Activity, la fobia al comunismo y todo lo que pudiera ni siquiera remotamente considerarse como que de alguna manera podía reconocer o favorecer derechos que pudieran entenderse que venían de esa filosofía política del comunismo, pues eso había que aplastarlo y eliminarlo como diera lugar. Y de hecho la discusión de la Constitución de Puerto Rico en esa parte de la sección 20, lo que transpiró fue eso, el anticomunismo fanático de esa época de la Guerra Fría. Así que no pudimos aprobar la Constitución con todos los aspectos que hubiéramos, ¿verdad?, que el pueblo quería en aquel momento que tuviera. Y eso es una señal de que no es un verdadero ejercicio de autodeterminación, porque ningún país soberano le tiene que pedir permiso a otro país para aprobar su Constitución. Eso como que se cae de la malta, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero tenemos que... ¿Ah? Sí, no, digo, claro, sí, que es evidente. Sí, pero tenemos que estar conscientes que en esa época el imperialismo no era un valor negativo a nivel internacional. Al contrario, los países imperialistas eran países prestigiosos, ¿verdad? Como el Reino Unido, como Francia, como Bélgica. O sea, ¿quién hablaba de los 10 millones de
de africanos en el Congo que había matado el rey Leopoldo de Bélgica. Eso nunca fue tema de discusión en ningún organismo internacional. ¿Por qué? Porque el imperialismo y el colonialismo, incluyendo la esclavitud, que supuestamente había sido abolida en la mayor parte del planeta, pues en realidad en la práctica del ejercicio de los países que dominaban el mundo política y económicamente, pues no se veía como un valor negativo. Al contrario, ellos hacían competencia entre ellos, había quien adquiría más territorio, y cuántas millas cuadradas tú tienes, yo tengo tantos kilómetros, yo tengo tantos seres humanos en mi imperio, cuántos tú tienes. Esa era la dinámica entre ellos. Y no se veía el hecho de que un país invadiera a otro, lo ocupara y adquiriera control sobre ese país, no se veía como un valor negativo. No se hablaba de que el colonialismo era una violación de un derecho humano, no se hablaba de que el colonialismo era un crimen contra la humanidad. Nada de eso era parte de la conversación a nivel internacional en esa primera parte del siglo XX, donde la industrialización que había comenzado a finales del siglo XIX, pues había promovido que los países capitalistas que estaban produciendo mercancía en grandes cantidades tenían que buscar mercados cautivos donde poder venderla. Y por lo tanto, pues la competencia era entre ellos, a ver quién vendía más, quién ocupaba más, quién controlaba más. Pero los pueblos entonces estaban sujetos a esas dinámicas económicas de explotación en el mundo. El que empieza un poco a hablar de que no se debe transmitir territorios ocupados por personas entre un país a otro como si fueran reses. El primero que menciona eso es Woodrow Wilson, en su famosa conferencia de discurso ante el Congreso en el 1918. Pero Woodrow Wilson era de esas personas que tenían un doble discurso, porque mientras estaba hablando filosóficamente correctamente de que no debería existir el poder de un país controlar la población de otro país, a la misma vez, pues Estados Unidos tenía colonias, sus aliados tenían, el Imperio Británico tenía un tremendo imperio en el mundo de miles de millones de personas, nada más que la India. Pensemos en eso. En la África se la habían dividido entre las grandes potencias y Europa, en ese momento el derecho de descolonización prácticamente no existía, ¿verdad? Porque, y cuando se empieza a hablar, no podemos perder eso de vista, cuando se empieza a hablar del derecho a autodeterminación, Woodrow Wilson no estaba pensando en los hindúes que Churchill tenía sometido al colonialismo en la India. Estaba pensando en cómo Alemania podía ocupar a Polonia o a Austria. Están pensando de blanco a blanco, de pueblos blancos a pueblos blancos. Y la Segunda Guerra Mundial, que ciertamente es una guerra que había que hacerla contra el dominio de los nazis en Europa, había que parar el fascismo como diera lugar, pero en todo momento el discurso de autodeterminación estaba dirigido a la protección de esos pueblos en Europa, mientras nadie miraba ni hablaba hacia Asia ni hacia África. Por eso es que en los años 60, cuando se logra aprobar la Carta Magna de Descolonización, la 1514-15, es que verdaderamente surge un nuevo derecho internacional sobre descolonización. Ustedes recordarán que para los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las razones por las cuales
hay un surgimiento de movimientos de liberación nacional, es porque muchos de las personas que vivían bajo situación colonial de los países europeos, muchos de ellos fueron reclutados como soldados para pelear en esas guerras contra el fascismo. Y entonces, pues, las colonias europeas, las colonias francesas como Argelia, las colonias en el Asia como Indonesia, de todos esos países fueron gente a pelear en contra del fascismo, defendiendo los intereses de su poder colonial, y cuando regresaron a su país, muchos de ellos dijeron, pero ven acá, pero esta gente están hablando de los derechos de los pueblos a no ser metidos a subyugación extranjera, pero mira, ellos me lo están haciendo a mí, y ya yo aprendí cómo hacer soldado, ya yo sé cómo pelear, y ahí entonces surgen los movimientos de descolonización en los países de África y de Asia, donde muchos de esos líderes habían participado como soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empieza ese movimiento de descolonización en Asia y África, que culmina que ya para el 1960 cerca de 80 nuevos países entran a las Naciones Unidas, que son esos países que han adquirido su independencia, algunos a través de la lucha armada, como fue el caso de Argelia, otros simple y sencillamente por acuerdo, ¿verdad? Ustedes saben que el Imperio Británico en la India pues hubo todo aquel movimiento de desobediencia civil de Gandhi y de millones de hindúes, pero también hubo lucha armada, pero las colonias, por ejemplo, en el Caribe, que adquirieron su independencia, ninguna de ellas tuvo que luchar mediante la lucha armada contra el Imperio Británico, porque simple y sencillamente fue parte de la dinámica. Entonces la dinámica que se dio también fue que unos países, empezó como una competencia entre la Unión Soviética y los países europeos y Estados Unidos de ver quién apoyaba qué movimiento de liberación nacional para quitarle el control al otro de ese territorio, ¿verdad? Entonces, irónicamente, pues eso ayudó a que los países que estaban en lucha por su descolonización, pues los que eran sujetos de potencias europeas, pues recibían ayuda y financiación de la Unión Soviética, y los que eran países que de alguna forma estaban identificados con el bloque de la Unión Soviética, pues entonces los europeos y los estadounidenses trataban de darle financiamiento para que no se fueran con la Unión Soviética. Eso culminó entonces en esa independencia de cerca de 80 países en el mundo, que cambió la composición de Naciones Unidas brutalmente, que hasta ese momento eran países blancos europeos y latinoamericanos los que estaban como países miembros de Naciones Unidas. Ahí entonces deciden finalmente hacer una declaración sobre el colonialismo en el mundo. Y ahí es que entonces se aprueba en 1960 la resolución 1514-15, que mandata a los países que tienen territorios bajo su administración a, de una vez y por todas, erradicar el colonialismo, transferirle los poderes inmediatamente y hacer todos los trámites necesarios para que esos países vengan finalmente a su independencia. Es un poco lo que decía el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, pero esta vez lo pone en forma de una declaración especial, le añaden unos criterios más específicos y más fuertes, y sobre todo hablan de colonialismo, ya no están hablando de potencias administradoras y de territorios autónomos, aunque seguimos con ese lenguaje, por ejemplo, en el Comité de Descolonización. El Comité de Descolonización se crea en el 62, en el 1962,
Se llama el Comité de los 24, en Naciones Unidas todo el mundo habla del C24, actualmente tiene 29 miembros. Mayormente tiene representación de todas las, ¿verdad?, de todas las áreas geográficas de Naciones Unidas entre esos 29 miembros, pero hay una presencia fuerte, por ejemplo, de las islas del Caribe. Está Dominica, Granada, Saint Vincent y Granadinas, Saint Kitts Nevis y Santa Lucía. De América Latina tenemos a Chile, está Antigua y Barbuda también, está entre las islas del Caribe. De América Latina tenemos a Cuba, Chile, a Venezuela, Ecuador, y entonces tenemos de África, Mali, Sierra León, Costa de Marfil, el Congo, está la Federación Rusa, y de Asia tenemos a China, tenemos a Siria, tenemos a Túnez, de África también está Tanzania, y básicamente, ¿verdad?, a grandes rasgos, esos son los 29 países. Se me puede haber quedado alguno que otro. De Indonesia, India, Irán e Irak están también ahí. Y esos países al principio, los primeros años del Comité de Descolonización, había más membresía, por ejemplo, de países que se consideraban dentro de la órbita de la Unión Soviética. Estaba Yugoslavia, estaba Checoslovaquia, estaba Bulgaria, eran miembros del comité. Y entonces las votaciones se dividían por bloque, ¿verdad? Lo que apoyaban el bloque de la Unión Soviética versus lo que apoyaban el bloque de Estados Unidos y los países occidentales. Puerto Rico empezó a hacer trabajo con ese comité. Ya ustedes saben que tuvimos al Partido Nacionalista como observador hasta el 50. En el 50 lo expulsaron por la revolución del 50. Y entonces, en el 60, en cuanto se crea el comité, inmediatamente las organizaciones independentistas empiezan nuevamente a acudir a Naciones Unidas a tratar de ver cómo podemos insertarnos en ese nuevo comité que se ha creado. ¿Qué pasa? Que el comité habla que es para aplicar la declaración de la descolonización a aquellos países en fideicomiso, a territorios no autónomos, y eso era lo que decía el proyecto original. Eran de esas dos listas, ¿verdad? Los de fideicomiso y los no autónomos. Inmediatamente, desde los puertorriqueños se empieza a trabajar con ver cómo es el lenguaje, de qué manera se puede enmendar para asegurarse que de alguna manera cubra Puerto Rico. Ahí Maribra siempre decía que el genio que se le ocurrió la frase fue a don Vicente Heigel Polanco, que le sugirió a Rafael Roa, que era el embajador de Cuba en aquel momento, le sugirió que le añadiera y en todos aquellos otros territorios que aún no han alcanzado su independencia. Y eso fue el lenguaje que se aprobó y es el que existe hoy en día. La 1514 aquí se aplica a los territorios en fideicomiso, aunque ya no queda ninguno en fideicomiso, a los territorios no autónomos y todos aquellos que aún no han alcanzado su independencia. Hay 17 territorios en la lista de territorios no autónomos, pero Puerto Rico obviamente no está ahí. Y nosotros somos un caso anómalo, sui generis, en el Comité de Descolonización, porque no pertenecemos a la lista de territorios no autónomos, pero todos los años, desde el 1972, se lleva a discusión el caso de Puerto Rico. Y todos los años, no todos los años, porque no ha sido corrido ni consecutivo, pero del 72 a este año, con esta que aprobamos este año, ya van 38 resoluciones aprobadas sobre el caso de Puerto Rico. La primera resolución era un párrafo. Lo único que decía era
que se le pedía al comité que estudiara cómo se le podía aplicar la 1514-15 al caso de Puerto Rico. Eso era todo. Esa resolución, al pasar los años, pues se fue expandiendo, ¿verdad? Y hoy en día es una resolución que tiene alrededor de 5 páginas, porque ha ido recogiendo, según los peticionarios han ido al comité, han ido a llevar sus planteamientos sobre lo que está sucediendo en Puerto Rico, sobre los efectos, los impactos de la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico, pues asimismo la resolución ha ido recogiendo eso, y entonces pues recoge siempre ha recogido lo que tiene que ver con los presos políticos puertorriqueños, la represión contra el movimiento independentista, recogió y todavía tiene párrafos relacionados con el militarismo en Puerto Rico, específicamente el caso de Vieques, que ahora está enfocado en pedirle a Estados Unidos que acelere la descontaminación, que no utilice lo que hacen para que los explotan en cielo abierto, porque eso contamina más, y que se le devuelvan todos los territorios al pueblo de Vieques. Y desde el punto de vista de temas ya de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, le pide a Estados Unidos que tome ya medidas para que se cree un proceso mediante el cual el pueblo de Puerto Rico pueda expresarse para poder definir su estatus político. Se recomienda específicamente la Asamblea Constitucional de Estatus como una forma en que el pueblo de Puerto Rico podría expresar su preferencia de estatus político, y también pues se le pide a la Asamblea General de Naciones Unidas que considere el caso de Puerto Rico en todos sus aspectos. La resolución de este año es básicamente la misma del año pasado, por no decir que es idéntica, porque siempre cambia uno que otro numerito, ¿verdad? La resolución también recoge lo de el sistema antidemocrático que necesita hacer la Junta de Control Fiscal, la ley promesa, todo eso está recogido en la resolución, el trato que se nos, la forma en que Estados Unidos interfirió en la recuperación tras los pasos de los huracanes Irma y María, ¿verdad? No permitirnos buscar ayuda fuera de Estados Unidos, ayuda que se nos ofrecía y no la podíamos aceptar. Y yo diría, mire, hay una Maribra, que en un curso que dimos en el Centro de Estudios Avanzados, dimos un curso sobre el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, y Maribra decía lo siguiente: el caso de Puerto Rico, como uno de los problemas de dominación colonial en el mundo con posterioridad al fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de las Naciones Unidas en 1945, ha tenido un desarrollo muy irregular y tortuoso, pero principalmente debido a la incesante presión que ha puesto siempre el gobierno de Estados Unidos para evitar que dicho caso siga el curso normal que debió tener, ¿verdad? ¿Cuál sería el curso normal que debió tener? Pues que Estados Unidos se hubiera sentado en Naciones Unidas con la contraparte de Puerto Rico para establecer un plan de descolonización, que es lo que se le pide todos los años. Solamente en 1992 Estados Unidos se retiró del comité porque ellos, como he explicado, pues no reconocen la jurisdicción de Naciones Unidas sobre el caso, dicen que es un asunto interno, que esto se resolvió en 1952, que nos sacaron la lista en el 53. Hemos visto como todo eso
se ha desmontado toda aquella presentación que le hizo Estados Unidos a la comunidad internacional en el 53, cuando se aprobó la 748-8, resulta que todo lo que denunciaba el movimiento independentista y por lo cual Lolita, Rafael, Andrés y Irving tirotearon el Congreso de Estados Unidos en el 54, es absolutamente correcto, que no hubo un proceso de descolonización, que Puerto Rico no adquirió soberanía propia, y eso es lo que dice el caso de Sánchez Valles, el de Aurelio, la ley promesa, que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos y que el Congreso es el que tiene nuestra soberanía. ¿Para qué sirve todo este trabajo de décadas? Que aunque es un poco agotador a veces la lentitud en que se mueven las cosas, ¿verdad? Porque estamos luchando ahí, si incluimos el 45 al Partido Nacionalista, pues son 55 años del siglo XX y ya llevamos 20 años en el siglo XXI, ya son 75 años en esta lucha en Naciones Unidas, y pues tenemos 38 resoluciones, pero como dice alguna gente, ¿y con qué se come eso? O sea, ¿qué nos produce a nosotros como pueblo? Pues mira, no nos produce obviamente soluciones inmediatas, pero tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo en un mundo globalizado. Estamos viviendo en un mundo donde Estados Unidos siempre ha sido muy celoso de su prestigio internacional. Yo creo que tal vez ahora estamos en una situación anómala con la presidencia de Trump, pero hasta Trump siempre Estados Unidos había sido bastante cuidadoso, sobre todo de que no se le acuse de ser violadores de derechos humanos. Ese tipo de cosas a ellos no les gusta, aunque sabemos que violan los derechos humanos todos los días en Afganistán, en Irak, en Siria y donde quiera que les da la gana, pero a ellos no les gusta. Con los niños en las jaulas, en la frontera, pero a ellos no les gusta que usted vaya a un organismo internacional y diga, usted es un violador de derechos humanos, usted me está violando mis derechos humanos. ¿Qué es lo que decía don Pedro? Nosotros no tendremos las armas para derrotarlos militarmente, pero podemos hundir su prestigio en el mundo. Y esa es la parte filosófica política, pero la parte práctica es que Naciones Unidas tiene unos recursos que si nos permitieran usarlos podría ser muy útil para una transición hacia un estatus soberano e independiente. El mismo Comité de Descolonización tiene varios organismos que están ahí para ayudar en esa transición desde el punto de vista de sistemas de salud, acceso a recursos económicos internacionales, ayudar en el proceso como tal de ser observadores, por ejemplo, porque nosotros tenemos aquí plebiscitos y referéndums sin ningún tipo de supervisión internacional. Cuando tenemos ahí a las Naciones Unidas que tienen los recursos, no solamente para venir a asegurarse que sea un proceso limpio y equitativo, sino también para ayudarnos a establecer los materiales de educación al pueblo, para que el pueblo no vote a ciegas, que un cambio de estatus político no sea como un salto sin paracaídas desde un avión, sino que la gente sepa, mira, si somos independientes, estos son los recursos que hay a nivel internacional para nosotros poder desarrollarnos. Ahora mismo Naciones Unidas tiene lo que llama la Agenda 2030, que tienen 17 parámetros de cómo lograr un desarrollo económico sostenible, y esto fue hecho en conjunto. Ahí había desde representantes de las megas tiendas multinacionales hasta representantes de las comunidades más humildes del mundo, todo el mundo sentado en una mesa
diciendo cómo nosotros podemos trabajar para que se elimine la pobreza en el mundo para más tardar el 2030. Y nosotros no somos parte de esa conversación, como no somos parte de la conversación sobre las convenciones del mar, sobre la explotación de los recursos marítimos, como no somos parte de las conversaciones sobre el cambio climático cuando somos una pequeña isla-nación azotada por los cambios climáticos, y eso está en total conversación constante ahora mismo entre todas las islas, todas las pequeñas islas soberanas. Y eso es lo que nos inhibe, nos coarta nuestro derecho a poder participar con plenitud y poder tener entonces unos recursos y unos accesos que serían fundamentales para nuestro desarrollo como pueblo. Y con eso nos dejo, y ¿verdad? Para que podamos tener un intercambio. Sí, no, pero a la verdad, Wilma, que ha sido una exposición magistral, ¿verdad? Del caso de Puerto Rico y la importancia. Te pregunto, el ambiente después que se aprueba la ley promesa, después de Sánchez Valle, porque ya la mentira que se le dijo a las Naciones Unidas y que condujo a la 748, ya eso no lo pueden sostener. ¿Ha habido un cambio de ambiente, tal vez en términos de que hay más países que apoyan ahora el derecho de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia, o la postura de Estados Unidos es un poquito más reservada? ¿Has visto algo de eso? Mira, la medición que tenemos de eso son las resoluciones, ¿verdad? Y las resoluciones desde el año 2000 se están aprobando por consenso. No era como antes del 92, las resoluciones se votaban y era el bloque, era Cuba con todos los países socialistas de la Unión Soviética y todos los países del eje de la Unión Soviética versus los países de Occidente. Y las votaciones eran siempre, cuando 24 miembros, eran 10 a 2 en contra y los demás abstenidos, esa era la dinámica. Pero en el 2000 se logró por primera vez que se aprobara una resolución por consenso sin votación, y desde entonces eso siempre ha sido así. Por eso es que este año se pudo aprobar la resolución aun cuando no hubo vista, porque se adoptó lo que se llama el procedimiento de silencio, que es que se circulan los documentos y nadie dice nada, pues a tal fecha queda aprobado automáticamente. Y así fue que se aprobó la resolución este año, ya que no pudo haber vistas, porque no pueden haber vistas presenciales, muy complicado la cuestión electrónica para ese tipo de vistas, etcétera. Así que Estados Unidos bajo Trump, pues obviamente los embajadores que él ha mandado a Naciones Unidas, pues no ha aportado nada positivo ni para el mundo, y para Puerto Rico muchísimo menos. Ellos sí hay una desafección, ¿verdad? Si algo ha logrado es que muchos países que eran totalmente incondicionales de ellos, pues ya no se sientan tan obligados a seguir la pauta de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha perdido mucho prestigio a nivel internacional. Y mientras Estados Unidos pierde mucho prestigio, pues vemos como un país como Cuba, que ha sido tan atacado, sancionado y embargado por Estados Unidos, pues en esta pandemia se ha revelado como un país con unos principios de solidaridad y generosidad, que ya de por sí Cuba, que eso es algo que es bien interesante. Cuba siendo una pequeña isla, ¿verdad? De 12 millones de habitantes en el Caribe, tiene el prestigio internacional de una potencia. O sea, a nivel de los organismos internacionales, Cuba tiene un respeto increíble porque son sumamente disciplinados en su trabajo, pero sumamente disciplinados. Allí el embajador que se desvía rápido lo destituyen de su posición, porque no se permite la seriedad de Cuba en cumplir lo que promete y en hacer el trabajo con seriedad y con compromiso. Es
es verdaderamente admirable. O sea, y te lo puedo decir desde los enemigos políticos de ellos hasta sus amigos. Y entonces, pues, esa es la dinámica que estamos viendo en Naciones Unidas. Estados Unidos se ha buscado problemas con China, que China ahora mismo pues tiene una gran influencia en los países de África y de América Latina, porque están llevando mucha inversión en proyectos y compartiendo tecnología, que es algo que los países europeos y Estados Unidos no hacen, porque una cosa es tú llevar una fábrica de tractores para hacer tractores en tu país, pero otra cosa es que tú adiestres y compartas la tecnología para que entonces cuando tú te puedas retirar y que ese país siga haciendo los tractores, ¿verdad? Que esa es la diferencia entre cómo brega un país capitalista y cómo brega un país socialista como China. Y entonces, pues, yo creo que Naciones Unidas pues va a moverse en la misma manera en que se está moviendo el mundo, donde las conversaciones, por ejemplo, si tú ves los artículos de Foreign Affairs, que es un think tank el establishment de política exterior de Estados Unidos, las conversaciones de ellos son cómo es que China sigue posicionándose como a llegar a ser el poder económico más importante del mundo y cómo Estados Unidos sigue perdiendo influencia y posición como poder económico. Y entonces está toda la dinámica de Putin, Trump, las acusaciones que hay, el malestar dentro de los mismos Estados Unidos con la forma en que no solamente que era conducido la política exterior, que a nivel interno de Estados Unidos en realidad eso no decide elecciones, pero sí decide elecciones como él ha manejado el COVID-19, ¿verdad? El desastre económico que hay ahora mismo, resultado de el manejo del COVID-19, porque van mano en mano. Y eso es lo que podemos esperar, de que Naciones Unidas, pues de la misma manera que Estados Unidos está perdiendo influencia, poder económico y poder político, pues así mismo pueda entonces dejar de dominar, de ser un factor tan dominante en las decisiones que toman los países. Ahora, Wilma, me estabas diciendo antes de empezar la actividad que las posturas de Estados Unidos han sido monolíticas en el sentido de que desde el 53 ellos dicen que Puerto Rico es un asunto interno, que tiene Puerto Rico gobierno propio, pero eso cambia en el 2016 y que aún así ellos no han reconocido formalmente que ya Puerto Rico es un territorio que no tiene derechos políticos y que no se autogobierna y que es necesario convencer a ese gobierno, como decía Juanma, permanente de Estados Unidos que tiene que ver con las relaciones exteriores para tratar de que cambien esa política sobre Puerto Rico y reconozcan. Fíjate que en el caso de Sánchez Valle, el juez Breyer pregunta, ¿y qué pasó con lo que le dijimos a las Naciones Unidas en el 53 sobre que ya Puerto Rico era un territorio autónomo? Eso ya no vale. Y esa conciencia de la realidad de Puerto Rico todavía no ha penetrado a la política pública de relaciones exteriores de Estados Unidos, ¿correcto? Eso que tú comentas, Rolando, del caso de Sánchez Valle y el comentario del juez Breyer, yo lo estaba recordando ahora mismo porque me parece tan irónico que en el caso de Sánchez Valle, Breyer es el que dice que a él particularmente, aunque reconoce que a otros no, pero que a él le importa lo que se le diga a las Naciones Unidas y lo que se reporte a las Naciones Unidas para haber sacado a Puerto Rico del estatus de colonia, y después él mismo es el que escribe la opinión en el caso de Aurelius.
Así que me recordaba eso mientras Wilma hablaba y ahora tú lo traes y es eso, es esa ironía que vemos, ¿verdad? De Estados Unidos, de todas sus ramas, de todas las ramas. Sí, de Estados Unidos hace caso omiso al derecho internacional. A pesar de que la Constitución de los Estados Unidos dice que de law of the land, de las leyes, la Constitución y los tratados, la realidad es que los tratados para ellos como si no existieran, porque ellos son signatarios de múltiples tratados, empezando por la Carta de las Naciones Unidas, y simple y sencillamente ellos no aplican al derecho internacional a las controversias judiciales en Estados Unidos, y le huyen como el diablo a la cruz. O sea, es como... Yo me acuerdo que cuando vino Ginsburg a la UPR, ella dio una conferencia precisamente sobre ese tema, sobre cómo el sistema judicial de Estados Unidos tenía que empezar a incorporar el derecho internacional en sus tomas de decisiones. Esa es la posición de Ginsburg, pero ella está un poco aislada en eso. Sí, ellos se inventaron la postura de que esos tratados no son autoejecutables y que tiene que haber legislación del Congreso que los ponga en vigor o que establezca una causa de acción, pero eso no es lo que dice la Constitución, eso es otra hechura del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Exacto. Y entonces, pues, ese es un problema porque nosotros se le puede plantear de misma forma distinta, pues, lo que pasa con los casos coloniales. Como los casos coloniales son unos precedentes que son antihistóricos, y como la cláusula territorial es en violación al derecho internacional actual. La cláusula territorial es ¿de qué año? Del 1789. Sí, 89. 1787, 88. Y entonces esa cláusula territorial va en contra del derecho internacional de la 1514-15, de la Carta de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de los Pactos de Derechos Económicos, de los cuales todos son signatarios Estados Unidos. Entonces, un poco lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, es precisamente cómo este Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene esa posición adoptada en el 53 con la 748, donde ellos fueron lo suficientemente maliciosos, que la 748 no dice que Puerto Rico has obtained a sovereign status, ¿no? Pues la 748 lo que dice es que Puerto Rico has obtained status that has attributes of sovereignty, que tiene atributos de soberanía. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y claro, Henry Cabot Lodge se paró allí en la Asamblea General a decir, el presidente Eisenhower me ha autorizado que cuando Puerto Rico quiera cambiar la relación, inclusive solicitar la independencia, que Estados Unidos se la va a conceder inmediatamente. Eso dijo Eisenhower también en el 53. ¿verdad? Se autorizó a Cabot Lodge a decirle esto a la comunidad internacional. Pero hay un detalle que a mí se me olvidó mencionar. Cuando se aprobó la 748, hubo muchos países que votaron a favor, que no necesariamente estaban de acuerdo con que Puerto Rico había obtenido un estatus de gobierno propio. Pero ¿qué pasa? Que había un malestar porque Francia unilateralmente, sin pedirle permiso a nadie, se había anexado los territorios de Guadalupe y Martinica, y entonces le había informado a Naciones Unidas que ya no iba a rendir informes sobre esos territorios porque ya ellos eran parte de la nación. Entonces, pues, una de las discusiones que hubo en el contexto de la 748 eran los países que decían que había que establecer claramente que la única que podía decidir si un territorio entraba o salía de la lista era la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y hubo muchos países que votaron a favor de la 748 porque garantizaba establecer ese principio
de que para sacar o poner un país en la lista de territorio tiene que ser a través de un voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y eso pasó recientemente, hace unos años atrás, con Nueva Caledonia, que la habían sacado, que Francia la había sacado de la lista de territorios, y un gobierno pro independencia de Nueva Caledonia logró convencer a la Asamblea General de que los volvieran a poner en la lista de territorios. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, después ellos perdieron las elecciones y el gobierno que está en contra de que estén en la lista de territorio y ahora están pidiendo que lo saquen de la lista de territorio de nuevo, pero la Asamblea General ahí se paró en 4 y dijo no, se quedan aquí. Pero esas son las dinámicas que se dan en Naciones Unidas con la cuestión colonial. Déjame preguntarte algo. El papel del Comité de Descolonización sobre las definiciones descolonizadoras. Es un papel, ya eso está definido, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas opciones descolonizadoras? Eso es objeto de debate actualmente, porque pues aquí tenemos este issue de la integración, ¿no? De la estadidad. ¿Se discute actualmente ese problema? Pues mira, ¿no? El issue de la integración llegó hasta la Corte Internacional de Justicia en el caso de Namibia y del Sahara Occidental, y allí la Corte Internacional de Justicia pues estableció el principio de que una potencia administradora no puede anexarse a un territorio que está bajo su administración, y que tiene que promover que ese país se desarrolle hacia su independencia. Si después el país que ha obtenido su independencia, y es un país soberano, quiere integrarse con otro país, pues esos son otros 20 pesos. Pero lo que es la estadidad de Puerto Rico, en realidad no es un proceso de integración, sería un proceso de anexión de la potencia administradora del territorio. Por eso es que dentro del sector independentista habemos los que planteamos que la estadidad no es una opción descolonizadora porque no es la integración a la cual se refiere la 1541, que es la que establece los criterios, cuáles son los estatus aceptables como descolonizadora, que son básicamente 3, ¿verdad? Pues que son la independencia, la libre asociación y la integración. Después de eso ha habido otras. Los populares les gusta mucho invocar la resolución, creo que es la 2265, no me acuerdo bien el número, que habla de que los países pueden entrar en todas aquellas relaciones que ellos quieran con otro país, etcétera. Pero lo que pasa es que pierden de vista siempre que todo es desde una posición de soberanía. ¿Sabes? Tú tienes la soberanía. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero mientras tú estés bajo una situación colonial, pues no tienes que, es como el menor de edad, que no tiene la capacidad jurídica para tomar decisiones. Sí. Mira, Wilma, sé que estuviste en Guam. ¿Qué estabas haciendo allá? Pues en Guam me invitaron, fíjate, eso es bien interesante. Los territorios como Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, que son colonias de Estados Unidos como nosotros, están en procesos de descolonización también. Pero ellos están bajo el Department of Interior. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos y nos sacaron y nos pusieron aparte? Pues ellos siguen bajo el Department of Interior. ¿Y qué pasa? Que el Department of Interior les da fondos para, ellos crearon, cada uno tiene su comisión descolonizadora, y esos fondos que le da Estados Unidos se reparten en partes iguales entre las distintas opciones de estatus. Y entonces en esa comisión descolonizadora, por ejemplo en Guam, pues hay gente que representa la libre asociación, gente que representa la estadidad y gente que representa la independencia. Y esa comisión de descolonización fue la que me invitó a mí
a ir a Guam como experta en descolonización, porque Naciones Unidas me tiene considerada como experta y me invitan a los seminarios regionales todos los años a deponer, etcétera. Y entonces, pues fui a dar una ponencia y fue fascinante porque yo hice la ponencia con la cuestión de nuestra lucha por la independencia, incluyendo pues la lucha armada del Partido Nacionalista, la Revolución de Octubre, los macheteros, o sea, yo lo incluí todo. Muy bien. Que nosotros hemos tratado todos los métodos de lucha a vivir por haber. Hemos tratado plebiscito, hemos tratado lucha armada, hemos tratado resoluciones en el Congreso, como fue lo del proyecto Johnston, etcétera, y que nada ha dado resultados. Seguimos bajo una situación colonial, y al terminarla, y claro, pues le expliqué cómo había sido el proceso de Puerto Rico al convertirse en Estado Libre Asociado y cómo eso no cambió de forma alguna de nuestra relación colonial, y pues ya explicando lo de Sánchez Valle y lo que vino después de Sánchez Valle. Y alertándolos a ellos que ellos están mencionados en la ley promesa como que en cualquier momento les podrían imponer una junta de control fiscal. Cuando terminé la conferencia, los que se acercaron a mí totalmente entusiasmados y llenos de energía fueron los jóvenes, porque ellos como que no se habían planteado que uno podía buscar muchos métodos de lucha más radicales. Hablé también de la desobediencia civil en Vieques, ¿verdad? Y entonces después la gobernadora me invitó a una reunión más pequeña que hubo con abogados que estaban trabajando el caso que ellos estaban litigando en ese momento, el caso de Davis. No sé si estás familiarizado con el caso del norteamericano que demandó al gobierno de Guam porque ellos quieren hacer un referéndum, y entonces ellos están utilizando como definiciones de quienes pueden votar en el referéndum lo que se reconoce como los personas de Guam, los habitantes de Guam, que son aquellos que se identificaron en el 54, si no me equivoco, cuando se aprobó el estatuto orgánico entre Guam y Estados Unidos, y ese mismo estatuto dice que se van a considerar como los habitantes de Guam aquellos que ya habitaban antes del 54 o los descendientes de esos después del 54, etcétera. La cuestión es que Davis es un soldado norteamericano que lo mandan a Guam, y entonces después cuando termina el servicio militar decide quedarse en Guam, pero entonces bajo la ley de referéndum que habían aprobado, pues él no podía votar en el referéndum, porque no se considera un habitante de Guam para efectos de... Y él está reclamando ese derecho al voto. Y lo ha ganado en todos los foros. Él lo llevó al distrito, decidieron a favor de él, entonces el gobierno de Guam lo llevó al apelativo, decidieron en contra del gobierno de Guam a favor de él, le pidieron cerciorar y se lo denegaron. Y esa es una de las controversias que hay, por ejemplo, es bien interesante con Samoa. Hay un caso de unos samoanos que quieren que se les reconozca la ciudadanía de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que Samoa, hay unos derechos ancestrales a las tierras que les fueron reconocidos cuando Estados Unidos estableció la relación con ellos. Les reconocieron esos derechos ancestrales y que esas tierras no pueden ser adquiridas ni traspasadas a personas que no sean samoanos de origen. Y entonces ellos no quieren, mucha gente en Samoa que quieren defender esos derechos ancestrales se niegan a que les den la ciudadanía, porque si se convierten en ciudadanos americanos, entonces caen bajo la igual protección de las leyes, y entonces podría pasar lo mismo que pasa con Davis en Guam, de que podría venir un norteamericano que está allí en una base militar, que quiere comprar un terreno en los terrenos ancestrales de ellos, que ellos se niegan a vendérselo, y entonces él decir que
que tiene derecho a la protección de la igual protección de las leyes como ciudadanos estadounidenses que son, y por eso muchos de los chamorros no quieren la ciudadanía de Estados Unidos. Complicado, ¿verdad? Es un panorama tan complejo tal vez como el nuestro aquí en términos históricos y sociales. Wilma, Buena, bien buena. sí, me imagino. Ha sido una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Que nos hayas llevado de la mano por todo este proceso histórico. Me gustaría hacerte una última pregunta para redondear, ¿verdad? ¿Hay alguna estrategia diferente, alguna cosa que se pueda hacer? Gente que quiera, que tenga el espacio, el tiempo, los recursos para apoyar esta estrategia, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo creo que de lo más que adolecemos en el trabajo, por ejemplo, a nivel internacional y Naciones Unidas, con la, ¿verdad? Tienen que tener conciencia que somos todos voluntarios, a nadie se le paga por este trabajo, todo el mundo trabaja dentro de su tiempo y con sus propios recursos. Y una de las debilidades que tenemos es el seguimiento. Por ejemplo, cuando uno va al comité de colonización, das una ponencia, estás 5 minutos allí, das la ponencia, te fuiste y volviste el próximo año. Y esos 12 meses nadie se está comunicando. Nosotros tratamos de hacerlo, ¿verdad? Desde el MIN, el Comité de Puerto Rico en la ONU, se trata de sacar un boletín, de mandar una información. Ahora mismo yo acabo de sacar un pequeño newsletter que se llama, que es el primero que sacamos y que pienso regularizar, lo que se llama Puerto Rico Decolonization Update. Naciones Unidas no es fácil trabajar en inglés porque es el lenguaje unificador, donde les hice un resumen de la carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos que invalida, que se niega a validar el referéndum, y les anejé la carta del secretario de Justicia. Y entonces pues eso es lo que tenemos que fortalecer. Yo creo que si lográramos regularizar ese envío de información, que debe ser cosas cortas, concretas, específicas, no documentos largos, porque Naciones Unidas nadie tiene tiempo para leerse. Son 193 países y de 193 países pues hay miles de causas, ¿verdad? Para cada país. Y necesitamos ahí donde necesitamos un refuerzo de que se nos pueda ayudar sobre todo en transmitir información para darle seguimiento a las personas con quien uno establece relaciones, a los miembros del comité de colonización, a los países que nosotros podemos empezar a trabajar pensando en que podemos volver a empujar el caso de Puerto Rico en la Asamblea General. Para eso nosotros hacemos, como los médicos, hacemos un triage. Bueno, aquí están los países de la Unión Europea, ni me voy a molestar con ellos. Aquí están los países del Medio Oriente, pues hay unos que sí, otros que no, y aquí están los de África, unos que sí, otros que no, y América Latina, tú las tienes que trabajar todo porque sin ese apoyo no vas para ningún lado. Pero son 193 países. Y yo estuve del 80 al 82 para la Asamblea General del 82, y esos esfuerzos pues requieren mucho trabajo voluntario, mucho apoyo. Sería interesante ver si alguna escuela de derecho se interesa, genera una clínica de derecho internacional. Yo siempre he dicho que si Puerto Rico se va a preparar para finalmente obtener su independencia, tenemos que empezar a preparar cuadros en diplomacia, expertos en derecho internacional, porque de cualquier manera nos va a hacer falta. Cuando llegue el momento en que esto se vaya a definir, necesitamos ese tipo de conocimiento y de experiencia, porque desafortunadamente los diplomáticos puertorriqueños trabajan para el Departamento de Estado de Estados Unidos y no tenemos ese recurso humano, ¿verdad? Y ese es el trabajo que tú estás haciendo. Sería bueno transmitir esa experiencia tuya, ese conocimiento a otras personas para que se continúe el trabajo y se pueda ampliar. Lo tenemos, lo que pasa es que no somos asalariados para hacer ese trabajo.
Esto le preguntaron al Alarcón, a Ricardo Alarcón, cuando vino a Puerto Rico, un joven le planteó que nosotros tenemos que desarrollar los cuadros diplomáticos, y Alarcón miró así y no me vio a mí, vio a Rafael Anglada, y había un grupo allí, Olga Sanabria, dijo: ustedes tienen aquí ahora mismo la gente con más experiencia en el trabajo internacional que la mayor parte de los diplomáticos que yo conozco en el mundo. Qué bien, excelente. Pero yo di ese curso con Maribras en el Centro de Estudios Avanzados, dimos el curso, tengo el prontuario, estoy lista para volverlo a dar cuando se me pida. De hecho, se lo sugerí a la Interamericana, pero no tuve éxito. Pero el que quiera que yo dé el curso, estoy ready, porque me tienes que decir cuándo empezamos. Qué bueno. Yo me apunto para el curso. Muy Pero bien, Wilma, Jessica. te agradezco profundamente, ¿verdad? Ya llevamos hora y media y hay tema todavía, hay mucha tela que cortar. Sí. Tengo otras preguntas, pero pues no podemos abusar de la gente que está viéndonos. Así que a lo mejor Podemos dedicamos planificar una a segunda la segunda ronda. parte. Sí, tal vez ya en Sí. una conversación sobre la implantación de estrategias, qué cosas hay que hacer, dónde hace falta gente que apoye y tal vez ya un poquito más práctico, ¿no? Así que cuenta con eso. Este tema siempre va a estar vigente mientras tengamos el problema político que tenemos, ¿verdad? Y hay mucha gente dando diferentes luchas en diferentes frentes, así que te agradecemos el trabajo que estás haciendo por Puerto Rico. Estás proyectando la voz de los puertorriqueños a nivel internacional y eso realmente es bien valioso y un activo que tenemos, ¿verdad?, en esta lucha. Pues nada, yo agradecida por la invitación y pueden contar conmigo siempre. De hecho, ya tengo una invitación para hablarle al New York, al Puerto Rican Bar Association en Nueva York el 27 de agosto, creo que me invitó Natasha Banamora. Sí. Así que vamos a seguir hablando de este tema hasta que se agote, hasta que logremos el objetivo final, la Seguro que sí. descarbonización. Y yo me alegro que tengamos esta plataforma de redes sociales que podamos utilizar para estos propósitos y para que difundir esta información, porque incluso sabemos que parte de esa estrategia del colonizador es controlar, ¿verdad?, la información que nos llega a través de los medios de comunicación, radio, televisión, y que ya en estos tiempos podamos no dependamos de eso para poder llevar el mensaje y utilizar estas plataformas, incluso para que podamos llegar también a personas jóvenes. Por lo menos a mí me da mucha satisfacción que podamos poner ese granito de arena y también muchísimas gracias, Wilma, por estar disponible para nosotros y sabe, esto ya por experiencia, ¿verdad? Estos Facebook Live nosotros los hacemos ahora, pero se siguen compartiendo y lo siguen, ¿verdad? Le siguen dando like y lo ponemos en otras plataformas de redes sociales también. Así que te agradecemos por esta, como dije al principio, por esta clase que nos has dado en la noche de hoy, que sé que va a ser de mucho provecho para todos y todas, ¿verdad? Que nos ven y nos sintonizan. Así que muchísimas gracias. Como siempre, agradezco nuevamente a la Delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por ayudarnos en este esfuerzo también de compartir esta información. Así que yo creo que nos queda mucho por discutir y vamos a estar planificando la próxima ronda. Buenas noches. Gracias y buenas noches a todos y todas. Buenas noches a todos. Pues Wilma, gracias. Te voy a enviar mañana el enlace de esto y ponnos en el loop. A nosotros nos interesa esto, ¿oíste, Wilma? Pon nuestras direcciones en el newsletter. Si necesitas algún apoyo, pues nosotros también estamos haciendo diferentes diligencias todo el tiempo, ¿verdad?, para promover estos temas. Antes de la pandemia íbamos para Cuba,
que estaba el Ujú. Congreso de Abogados Laboralistas. No sé si estabas enterada. Y nada, se nos canceló como Cancelé. dos días Nos antes de bajaron. irnos. Nos bajaron del avión porque queríamos ir a denunciar lo que estaba pasando, lo que está pasando aquí en Puerto Rico con Promesa. Y cuando le explicamos eso, Ajá. dijeron, ah, sí, queremos que vengan. Y eso lo movieron para noviembre, pero no creo que se pueda dar en noviembre. Así que estaremos stand-by ahí a ver si podemos hacerlo el año que viene, cuando la cosa mejore un poco. Así Pero que, definitivamente en la invitación que Rolando envió de lo del Zoom está mi correo electrónico, así que me puedes añadir en todos los grupos, todo, porque es importante, ¿verdad? Que podamos insertarnos en esto y hace falta gente, así que yo quiero poder participar y aportar. sí, Perfecto. estamos de Bien. acuerdo. Pues gracias. Bueno, cuídense. Pues nos desconectamos. Hasta luego, Wilma. Gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches.